¿Ya está ahí? La palabra de Dios dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad. ¿Y qué va a ser la verdad? Y la verdad los hará libres. Le respondieron, le dijeron los judíos, esos judíos que habían creído en él. ¿Sabe que cuando la palabra de Dios es expuesta, el Espíritu de Dios empieza a trabajar con ella? La palabra de Dios nunca va a dejar de hacer aquello para lo que Dios pone su palabra. Por eso hoy usted y yo cantamos y le dijimos: Señor, sé tú quien me enseñe, yo quiero que tú me edifiques, yo quiero que tú seas mi maestro. Pero cuando Jesús les dice: conoceréis la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y mire lo que la gente le respondió inmediatamente a Jesús. Los judíos le respondieron. ¿Qué le respondieron? Linaje de Abraham somos, ¿y qué dicen? Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Sabe que esta actitud en la iglesia sigue estando presente? ¿Sabe que cuando la palabra de Dios viene y establece un propósito, un principio, inmediatamente muchos de los que escuchan el mensaje inmediatamente empiezan a defenderse? Y esa defensa que la gente empieza a hacer no les permite disfrutar plenamente de lo que Dios quiere tratar. Cuando Jesús les dice: conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres, ¿cuál cree que debió haber sido la actitud de los que estaban ahí? ¿Sabes qué, Jesús? Sí, queremos conocer esa verdad. Jesús, yo quiero ser libre. Porque para que Jesús diga, van a necesitar conocer la verdad para ser libres, ¿qué cree que sabía Jesús que estaba pasando con ellos? Que no eran libres. ¿Qué crees que Dios hace cuando estamos orando y le estamos pidiendo para que Él sea quien se encargue de alimentar a la iglesia? ¿Qué crees que pasa? ¿Crees que Él empieza a decir palabras para nada más por decirlas? ¿O crees que a Él le interesa que la iglesia reciba el mensaje que la iglesia está necesitando? ¿Qué crees? ¿Crees que Dios pone palabra en la boca nuestra para que la demos a conocer a la iglesia? Claro. Cuando nos ponemos en la presencia de Dios para decirle: Señor, si tú no alimentas a tu pueblo, en vano trabajamos los constructores. Y entonces el Espíritu de Dios habla a nuestra vida para hacernos ver lo que está pasando en la iglesia. Y cuando Dios habla de que la iglesia necesita la libertad, es porque Dios sabe, Jesús sabe, el Espíritu Santo sabe que en la iglesia hay muchos esclavos. Versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe por qué Jesús dice seréis verdaderamente? Porque como Jesús conoció el pensamiento de la gente y ellos se creían libres, ellos se anteponían como libres, Jesús les tuvo que decir: bueno, entonces lo que va a pasar es que van a ser verdaderamente libres, porque ahorita son libres de mentira. Hay una libertad que es de mentira, y hay una libertad que es verdadera. La que el pueblo de Israel estaba viviendo era una libertad de mentira. Por eso Jesús les dice: van a ser verdaderamente libres. Pregúntale al que tienes a tu lado, dile: ¿tú eres libre? Mire, le he pedido a la congregación que antes de venir al servicio se ponga delante de Dios en oración. Y que usted le diga a Dios: ¿sabes qué, Señor? Quiero pedirte para que cuando yo esté escuchándote,
a través de tu palabra, trates conmigo. Para que me hables, Señor, porque ¿usted cree que Dios tiene el propósito solamente de que usted venga para entretenerse por este tiempo que está aquí adentro? ¿Cree que a Dios lo único que le interesa es que usted religiosamente tome su Biblia, les diga a los demás que viene al templo, que viene al servicio, se siente y al salirse usted se vaya como llegó? Claro que no. El plan de Dios cada mañana es nuevas son sus misericordias. Y cuando Dios tiene un servicio los domingos, es porque Dios quiere darle a conocer a su pueblo un propósito de su voluntad. Para eso venimos, para escuchar su voz. Amén. Por eso también cuando nosotros venimos, antes de venir, oramos a Dios y le decimos, Señor, el que se ponga enfrente, sin importar quién sea, tú me vas a hablar. ¿Y usted cree que Dios le habla? Claro, claro que Dios habla. Lo importante en este tiempo es que dejemos de defendernos. Usamos tanta defensa para aparentar lo que no somos, que dejamos de ser lo que Dios quiere que seamos. Usted y yo no necesitamos estarnos defendiendo delante de Dios. Lo que menos debe hacer cuando usted viene al servicio es defenderse de Dios. Lo que usted tiene que hacer es sentarse y decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Haz en mí lo que tú quieres hacer. Le pregunto, ¿usted quiere seguir viviendo engañado? ¿Le gustaría seguir viviendo engañado? ¿Verdad que no? Pues el que menos quiere que usted viva engañado es Dios. Y por eso viene el Señor y le trae un mensaje que usted diga, híjole, ¿cómo hemos escuchado que el que conozca la verdad va a ser libre? Y lo seguiremos escuchando. Mientras Dios vea que no hay libertad, usted va a seguir escuchándolo. ¿Para qué quiere escuchar algo más si todavía no es libre? Es difícil dejar conformarnos a la imagen de Jesús cuando tenemos otra imagen más alta, en más estima. Es imposible que usted y yo nos vayamos a conformar a la imagen de Jesucristo si yo tengo una imagen más alta que Jesús. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 30? Un hombre que Dios escogió, su nombre Juan Bautista, lo escogió el Señor como un heraldo, alguien que iba a avisarle al pueblo que venía ya Jesucristo. Pero el trabajo de ese hombre era exclusivamente ser un heraldo. Él mismo se dijo, soy una voz en el desierto. Y esa voz en el desierto es para estar diciendo, ahí viene Jesucristo, y ahí viene, preparad el camino, porque ahí viene Jesús. Pero mire lo que dice Juan 3:30, ¿qué dice? Alguien que lo lea fuerte. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice Juan 3:30? Es necesario que Él y que yo mengüe. Digas esta mañana, es necesario que Él crezca, que yo mengüe. Algunos como que están dormidos, sacúdase y dice, te están hablando a ti. Dígale, te están hablando a ti. ¿Sabe que el ejemplo de Juan Bautista es tan especial? Algo que Jesús dijo de él es esto: de los hombres nacidos de mujer, no hay uno más grande que Juan Bautista. Oiga, qué tremendo. De hombres, de un hombre, de una mujer nacido, no hay uno mayor en la tierra que Juan Bautista. Vea el reconocimiento que le estaba dando el Señor a Juan Bautista. ¿Y usted piensa que Juan Bautista agarró su solapa de su saco, se puso sus dedos aquí y les dijo, ¿ya ven todo lo que soy? Juan Bautista lo que hizo inmediatamente cuando empezó a escuchar que sus discípulos venían para decirle, oye, ya, nos está ganando, se está llevando a la gente, está bautizando más que nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿No le ha sucedido? Oye, ya le llamaron a otro en tu lugar.
Mira todo el tiempo que llevas en la iglesia y a ti no te llamaron. ¿Cómo? Pues no eres tú de aquí. Tú casi empezaste el ágape y este tiene 2 años y ya lo llamaron para hacer algo diferente. Oye, tú no faltas al discipulado, tú llegas desde temprano y barres y trapeas y siempre estás, pastor, ¿en qué le sirvo? Y no te llamaron a ti. ¿Sabe cuánta gente se ha ido de una congregación por esto? Gente. Porque están trabajando para que lo vean que está haciendo. Pero mire lo que hizo Juan Bautista cuando empezaron a hacerse los rumores. Dijo Juan Bautista, ¿es necesario qué? ¿Y qué? Que Él crezca. ¿Sabe que la actitud de Juan Bautista hizo algo muy especial y fue evitar división? Fíjese bien, la actitud de Juan Bautista ocasionó que no se dividiera el propósito de Dios. Cuando le hablamos al liderazgo de la iglesia y le decimos, hermanos, vamos a cerrar filas en Jesucristo. Vamos a ser uno en Jesucristo. Vamos a que nada ni nadie nos divida. Juan se dio cuenta que estaba el peligro de la división y dijo, hey, no me vean a mí, véanlo a Él. Y Él no se prestó para que la iglesia, para que el propósito se dividiera. Dígase a usted mismo, yo no me voy a prestar para que se divida el propósito de Dios en esta congregación. Cuando vengan esas artimañas del demonio, usted inmediatamente acuérdese, es necesario que yo mengüe. Amén. Si usted establece en su vida un principio que es establecer que yo mengüe, se va a dar cuenta cómo el Señor dice que el que se humilla, ¿qué le pasa? Pero el que se ensalza será humillado. Juan Bautista inmediatamente tomó la actitud mejor. Hermano, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. ¿Se da cuenta? Cuando usted dice, Jesucristo es el Señor, amén, hermano. Juan Bautista no dijo Jesús es el Señor. Juan Bautista le demostró que Jesús es el Señor. ¿Qué cree que cuente más? ¿Que usted diga o que usted demuestre? Claro. Que usted demuestre que Él es el Señor. ¿Sabe lo que significa menguar? Le voy a decir qué significa menguar. Menguar es hacer algo menor en cantidad, en tamaño y en intensidad e importancia. ¿Se lo digo otra vez? Y cuando lo vaya diciendo, usted dígase juntamente conmigo, yo voy a ser menor en cantidad, en tamaño, en intensidad y en importancia. Eso significa menguar. Cuando Juan Bautista dijo, es necesario que yo mengue, se estaba diciendo todo eso. En pocas palabras, casi al extremo de desaparecer. Cuando Juan Bautista dijo, es necesario que yo mengue, estaba diciendo, yo desaparezco para que surja ¿quién? Claro, yo no le voy a robar la gloria a Jesús. Juan Bautista no se la quería robar. Él había decidido que el plan de Dios era para Jesucristo, que el Señor es Jesucristo, que el llamado es Jesucristo, que el que es para la gloria y la honra, ¿quién es? Y para que Él pueda hacerlo, ¿necesito yo? Cuando Jesús toma su lugar, ya no tengo nada que hacer ahí. Dígase, cuando Jesús tomó su lugar, en mi corazón, nada tengo que hacer ahí. Y mire, cuando usted empieza a hacer lo que no debe hacer, tomando el lugar de Jesucristo, véase en todos los conflictos que nos metemos. ¿Se da cuenta? Entonces, dice la palabra de Dios, el día de hoy, conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. ¿Cuántos libres hay esta tarde en este lugar? Algunos no levantaron sus manos, fueron prudentes. Otros los levantaron, están convencidos. ¿Sabe qué? Esta tarde le pido a Dios que cuando salga yo de aquí juntamente con ustedes, todos salgamos libres en el nombre de Jesús. No por lo que yo digo, sino por lo que ya hizo Jesucristo.
Amén. La libertad no está en base a lo que usted diga, sino en base a lo que Jesús ya hizo. Y si Él hace lo que debe hacerse en su vida, le aseguro que usted es libre. Hay momentos en que queremos ver la libertad, y le voy a decir en que quiero estar libre de problemas en mi matrimonio. Quiero estar libre de problemas en mi familia. Quiero estar libre de problemas en mi trabajo. Quiero verme libre de enfermedades. Y empezamos a catalogar la libertad de acuerdo al punto que nosotros creemos y queremos. Pero la libertad a la que Jesús le llama esta mañana es una solamente. Y como consecuencia de esa libertad, todas las demás situaciones van a ser libres también. Amén. Entonces, vamos a ponerle atención a lo que la palabra de Dios esta tarde tiene que decirnos. El versículo 32 de Juan 8 ha sido utilizado por políticos, por estadistas, por poetas, lo han mencionado en todas las edades. Es un versículo muy usado porque se oye bonito, ¿no? Se oye bien, y entonces lo utilizan. Quiero decirle que la República Dominicana, en su escudo nacional, tiene una Biblia y está abierta en el versículo de Juan 8:32. O sea, para los dominicanos, en su escudo nacional, así como nosotros tenemos una águila devorando una serpiente, ellos tienen una Biblia abierta y el versículo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Si usted y yo nos damos cuenta, de la forma en que lo están poniendo, no es en la forma en la que Jesús quiere que esté. Porque ahí se los están diciendo, van a conocer que son dominicanos, van a conocer que ustedes tienen un territorio, van a conocer que ustedes tienen una patria, y entonces van a ser libres. Y eso precisamente fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en cautiverio en Egipto, y vino Moisés, le dio la libertad, y ellos a partir de ahí se dijeron que eran libres. Pero ellos fueron libres nada más de algo, del cautiverio de Egipto. Pero ellos seguían siendo esclavos. ¿De qué creo? Del pecado. Seguían siendo esclavos del pecado. ¿Sabe lo que los judíos decían, los conocedores dicen, o decían ahí en ese momento con Jesús? Que aquellos que no conocieran la ley, porque la ley era la que les daba la libertad, los que no conocían la ley eran malditos. Así lo dice en la palabra de Dios, Juan 7:49, ahí lo dice claramente, les decían malditos. Dice, los que no conocían la ley son malditos, los libres somos nosotros. Por eso, en el capítulo 8, cuando Jesús empieza a hablarles acerca de la libertad, cuando Jesús empieza a hablarles de cosas bien esenciales del reino de Dios, inmediatamente ellos empezaron a defender. ¿Sabe que Jesús les hizo una confesión tremenda? Les dice Jesús, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Jesús les dice, ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús a nosotros en el capítulo 17 del Evangelio de Juan? Padre, te pido que los guardes de este mundo porque ellos no son de este mundo. ¿Te da cuenta? Los judíos, los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes eran de este mundo. Y los que habíamos nacido en Jesucristo ya no somos de este mundo. Sin embargo, los judíos se defendían. Hoy le quiero decir, hermano, que la responsabilidad de su crecimiento espiritual, que la responsabilidad de su caminar en Jesucristo es personal, es suya solamente. La mayor parte de la gente siempre está diciendo, siempre se está defendiendo. ¿Por qué no crece? ¿Por qué no avanza espiritualmente? Porque no me dieron testimonio, porque en la casa no hicieron. Y empiezan a decir una bola de cosas para hacer notar que su cristianismo no es como debe ser por culpa de alguien. Hoy te quiero decir, lo que tú no eres es porque tú no quieres. Ni tu padre, ni tu madre, ni el pastor, ni los miembros de la congregación son los encargados de detener tu avance, tu crecimiento y tu madurez espiritual. No es culpable. Porque lo que
tú no te dejes, lo que tú no te prestas, lo que tú no reconozcas, lo que tú no confieses y lo que tú no dejes, nadie lo va a poder hacer por ti. Por eso la iglesia siempre está esperando ver a alguien para saber si camina como Dios manda. Y por eso siempre tienen excusas para no vivir lo que Dios manda. Y siempre están echándole la culpa. Mire, esto nació desde el principio de la creación. Viene Dios a decirle a Adán, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Inmediatamente dice, la mujer que me diste. Lo mejor que debió haber hecho Adán en ese momento era decirle, perdóname, pequé. Nada más. Y así estamos nosotros. Cuando algo pasa con nuestra vida espiritual, cuando algo no funciona con nosotros, cuando pecamos, cuando no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad, siempre andamos pajareando para ver a quién le podemos echar la culpa. Porque tenemos que encontrar a alguien a quien decirle, fue la mujer. No es la mujer, eres tú. Porque no eres libre. En el momento en que tú seas libre, vas a empezar por evitar decirle a los demás si son culpables o no. Vas a tomar tu responsabilidad. La responsabilidad de crecer es tuya. Es tu responsabilidad. Mire, Dios ha estado hablando al corazón de la iglesia desde que dio inicio, y creo que un poquito más del año. Empezó el Señor diciéndole a la iglesia, si no cambian su manera de pensar, no cambian su manera de actuar. Y empezó Dios a trabajar con nuestro entendimiento. Cuando Dios estableció ese principio en nosotros, siguió al siguiente y dijo, tú tienes que cambiar tu manera de pensar, pero necesitas sanar interiormente porque estás enfermo. Y Dios habló a nuestra vida y nos dijo que el árbol malo, ¿qué fruto da? ¿Y el árbol bueno? Fruto bueno. Y entonces empezó el Señor a decirnos, necesitas sanar. Tienes que tener sanidad interior para que puedas vivir como un hijo de Dios. Y luego, después de que el Señor estableció la sanidad interior, vino y nos habló, necesitas disciplinarte. Y Dios nos pone pequeñas cosas para que nos demos cuenta cuánto hemos aceptado vivir bajo autoridad. Y empieza por ponernos cosas pequeñas. Dice el Señor en su palabra que nunca nos dará cargas mayores de las que podamos soportar. Oye, si tú no eres capaz de soportar que se ponen unos listones para que te empieces a sentar de adelante hacia atrás, no eres capaz de aceptar la revelación de Dios en tu corazón de todo lo grande que es Él. ¿Cómo Dios te va a empezar a revelar cosas grandes y maravillosas, sueños y cosas importantes que tiene para tu vida si no empezamos por ser disciplinados? Cuando Dios habló sobre la disciplina y nos dijo que necesitábamos vivir bajo disciplina, nos dijo inmediatamente después, ahora sí, ahora a vivir bajo autoridad. Y empezó a decirnos que todos tenemos autoridades que tenemos que aceptar. Pero sabes que en estos días orando al Señor y le digo, Señor, ¿por qué? Si les hemos hablado de disciplina, ¿y por qué? Si les hemos hablado de sanidad interior, ¿por qué, Señor? Si se ha hablado de liberación y se ha hecho liberación en el grupo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y Dios me habló y me dijo, es necesario que mengüen para que yo crezca. ¿Cuántos estamos dispuestos para que Él crezca? Si tú estás dispuesto para que Él crezca, tienes que estar dispuesto para no ser tú. Así de sencillo. A veces queremos hacer tan complicadas las cosas de Dios como los fariseos. Por eso Jesús les dijo, oigan lo que dicen, pero no hagan lo que dicen, lo que hacen, ¿verdad? Volteó Jesús y les dijo, ¿por qué? ¿Por qué cargan con cosas que ni ustedes mismos llevan? Versículo del capítulo 8, versículo 32, dice el Señor en su palabra, conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres, nos va a hacer libres. ¿A qué se refiere esa libertad? ¿Sabe a qué se refiere? Mire, te lo voy a poner así de sencillito. Esta es una parte de la humanidad y esta es la otra parte de la humanidad. Esta parte de la humanidad es esclavo de Satanás
y esta parte de la humanidad es siervo de Jesucristo. Así. Nada más hay dos partes, no hay tres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que a los tibios, ¿qué les va a hacer? Los vomita. O eres de aquí o eres de acá. Así es que no hay a la mitad. Nada más hay de dos partes. Entonces, viene Jesús y a través del sacrificio en la cruz, a través de su muerte y de su resurrección, ganó el derecho legal para que los que estamos aquí seamos libres. ¿Amén? ¿Cuántos libres hay aquí? Amén. ¿Sabe qué importante es confesar lo que yo soy? Cuando tú confiesas lo que eres y empiezas a creer lo que eres, empiezas a hacer lo que dices que eres. Y mucha gente, tristemente lo voy a decir, sigue con su mentalidad aquí. No, hermano, es que yo soy un pecador. No, hermano, es que yo soy un hombre lleno de debilidades. No, hermano, es que yo soy muy frágil. Y como normalmente esa es su confesión, de esa manera caminan. Haga de cuenta que van haciendo esto. Soy un pecador. Soy un hombre lleno de debilidades. Soy muy frágil. Y así va. No sé si lo utilicen como una excusa o lo usan porque realmente así se ven. ¿Sabes cómo se dirige el apóstol Pablo a la iglesia? En varias de las epístolas el apóstol Pablo utiliza esto. Mira, Primera de Corintios, capítulo 1, del 1 al 3. Pero básicamente te voy a decir lo que dice el apóstol Pablo. A los santos. A los escogidos. En ninguna de las epístolas vas a ver al apóstol Pablo diciendo a los miserables pecadores. En ninguna epístola el apóstol Pablo se refiere cuando le habla a la iglesia con respecto al pecado. ¿Y sabes por qué? Porque para Dios el que aceptó a Cristo es libre. ¿Sabes qué sucedió? De acuerdo a 2 Corintios 5:17, alguien que lo saque, 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17, y dígame lo que dice 2 Corintios 5:17. Dígalo conmigo toda la iglesia. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Y dice, las cosas viejas pasaron. He aquí. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. Mira, te voy a decir lo que sucedió el día que aceptaste a Cristo. El día que aceptaste a Cristo, llegó alguien que no vivía. Alguien que no existía. Cuando tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, llegó alguien que no existía. Ese alguien que no existía, eres tú. Tú no existías en Cristo. Porque tú estabas muerto como yo en nuestros delitos y pecados. Pero cuando viene Jesús, entonces Jesús nos da una nueva vida, amén. Dígalo conmigo, me dio nueva vida. Me dio una nueva identidad. Tengo una nueva posición. De acuerdo. Nada más que te voy a decir cuál es la realidad. ¿Sabes que la gente, no sé, algunos conocieron a Jesús a los 20 años, otros a los 30, otros a los 50, otros a los 18, pero normalmente al que siguen conociendo es al viejo. Y con quien tratan es con el viejo. Toma tu mano derecha, dásela a la izquierda. Y saluda a la nueva creación. Dile, hola, te quiero conocer. Vamos a vivir juntos. Porque el que soy yo ya no vive. Ahora es Cristo que vive en mí. Amén. Mira, ¿por qué pasa esto? Porque la gente normalmente está recordando lo que la vieja naturaleza tiene. Algunos hasta se jactan. No, si tú conocieras al Juan que soy yo, pero ¿cómo, hombre?
No, y no le rasque, hermano, porque me va a conocer. Ah, caray. ¿Y sabes por qué? Porque conocen más al viejo. Y porque no se han dado la oportunidad de conocer al nuevo. No conocen al nuevo. El nuevo es el Hijo de Dios. Otra vez, el nuevo es el Hijo de Dios. Y el que es hijo de Dios, dice el Señor en su palabra, que vence al diablo. Porque mayor es el que lleva dentro que el que está en el mundo. Cuando yo confieso lo que soy, creo lo que soy, vivo de eso. Entonces, tú podrás escuchar mensajes sobre sanidad, podrás escuchar mensajes y tendrás momentos de liberación y tú seguirás en la misma situación. ¿Tú crees que para eso te habló el Señor? No. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 4:13 dice el apóstol Pablo que lo que va a hacer es que nos vamos a conformar a la imagen de Jesucristo. Amén. Y luego dice el apóstol Pablo en Romanos 15:25, dice, vengo a ministrar a los santos. Y si yo digo, ¿quiénes son santos en este lugar? Algunos empiezan, no, pues yo no, porque yo todavía soy pecador. Hermano, usted no es pecador, usted es santo. Hermano, pero es que yo de vez en cuando peco, esa es otra cosa. Pero su identidad ahora es un hijo de Dios y usted es santo. Usted necesita saber que usted es santo. Dígase, yo soy santo. Y dígaselo a los demás, yo soy santo. Y los demás le van a decir, ¿qué? Pero mira, entre más digas lo que tú eres, va a llegar el momento en que te vas a creer lo que eres. Y vas a vivir como eres. Y al mismo tiempo, entre más le digas a los demás que tú eres santo, te va a empezar a dar la necesidad de mantener tu posición como santo. ¿Amén? A mí me gusta mucho este ejemplo. Un barrendero en un banco, a eso lo tenían barriendo. Pero un día, un padrino de él fue encumbrado en un puesto muy importante en el gobierno. Y se acordó del ahijado y le dijo, ¿qué haces, ahijado? Pues barro en un banco. A partir de hoy eres el gerente del banco, hijo. Sí, a partir de hoy eres el gerente del banco. Al día siguiente, cuando el muchacho llegó al banco, ¿usted cree que llegó a agarrar su trapeador y su escoba? No. Llegó casi como el muchacho bueno de la película de vaqueros. Abrió el banco así. Entró así y les dijo a todos, yo soy el gerente. Yo soy el gerente, les dijo. Muchos se burlaron de él. Pero cuando llegó la carta donde decía que Juan Pérez es el gerente, todos tuvieron que agachar la cabeza. Tú eres un hijo de Dios. 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 Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. ¿Y sabes qué soy? Soy santo. Ah, caray. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no podemos aceptar que somos santos? Porque dicen que uno, para que pueda ponerse en un nichito, en un lugar, y estar así, tiene que haber hecho 3 milagros. Creo, ¿verdad? Son 3 milagros. Y haber llevado la vida bien piadosa. Y de esa manera, el grupo de gentes que toman decisiones dicen, este sí es santo. ¡Qué tremendo! ¡Qué mentira del diablo! La palabra de Dios dice que tú y yo somos santos porque aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y la palabra santo significa que Dios nos apartó ¿para qué? Para su gloria. Para eso somos apartados para el Señor Jesucristo. ¿Amén? Ahora, ¿por qué no puedo hacer esas confesiones? ¿Por qué no tengo esa libertad para poderlo lograr? Porque no eres libre. ¿Y de qué no eres libre, hermano? No eres libre de la atadura del demonio. Sigue estando ahí metida en tu vida. ¿Sabes que hay gente que desgasta su vida todos los días para querer ser hijo de Dios? Hermano, no trabajes para ser hijo de Dios.
que seas hijo de Dios le costó a Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó un precio muy alto para que tú seas hijo de Dios. ¿Sabes para lo que debes trabajar, hermano, todos los días? Para conformarte a la imagen de Jesucristo. Eso sí, ahí es en donde debes estar trabajando. Pero no trabajes, no hagas esfuerzos, no pujes. ¿Qué estás haciendo, hermano? Estoy pujando. ¿Para qué? Para que salga de mí el Hijo de Dios. No, hombre. Y por eso ves a la gente desgastada, decepcionada. Ya me cansé de ser hijo de Dios. ¿Pero por qué te cansaste de ser hijo de Dios? Pues porque lo único que andabas haciendo era esforzarte. Ser hijo de Dios es vivir en la libertad. Ser hijo de Dios le costó a Jesucristo su sangre, le costó a Jesucristo morir en la cruz. Lo que tienes que hacer es conformarte a la imagen de Jesucristo. Eso sí. Entonces, ¿en qué consiste la libertad? Dice la palabra de Dios en Juan, en 1 de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, ¿cuántas? ¿Cuántas? Todas las obras del diablo. Ahora dite, Jesús deshizo todas las obras del diablo en mi vida. Si ya deshizo las obras del diablo, no tienes por qué andarte preocupando por esas obras, hermano. Él ya las deshizo. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 2, algo bien especial. Dice, y Jesucristo exhibió públicamente al demonio derrotado. Sin poder, sin autoridad. ¿Y sabes para quién lo hizo? Para ti y para mí. Vamos a desgastarnos en este lugar predicando sanidad, liberación, orden, disciplina. Y haz de cuenta como que es un vaso que no tiene fondo. Todo lo que le ponga se le va y se le va y se le va y se le va. ¿Y sabes cuándo se va a llenar? Nunca. ¿Sabes cuándo se nos va a notar? Nunca. ¿Sabes qué se necesita hacer primero? Dile al que tienes a tu lado, hay que tapar los agujeros. Hay que tapar los agujeros. Oiga, que Dios nos diera la oportunidad de voltearnos a ver espiritualmente para que viéramos cuántos agujeros traemos. Y que con una mano nos tapemos uno y con otra otro y de todas maneras se nos sigue saliendo. Jesucristo ya lo hizo. Jesucristo ya lo hizo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuántos pecadores hay en este lugar? Levante su mano los pecadores, por favor. Muy bien. Ahora levante la mano los santos. Mire, cuando yo le digo, levante su mano el pecador, usted no es un pecador. Usted es un santo. Ay, hermano, pero yo todavía cometo pecados. Ese es otro problema. Por eso el apóstol Pablo hablaba a la iglesia y le decía a los santos. Claro, el que no tenga a Cristo sí hizo bien el levantar su mano, que es un pecador, definitivamente. Pero acuérdese, nuestra posición cambió cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador. Nuestra identidad cambió cuando usted aceptó a Jesús como su Salvador. ¿Cuántos aceptaron a Cristo en su corazón como su Salvador? Todos los que lo aceptamos somos hijos de Dios. Nuestra identidad es, soy hijo de Dios. Esa es mi identidad, soy hijo de Dios. Mi posición, soy miembro del reino de los cielos. Yo soy miembro del reino de los cielos. Pero si yo le digo, levante la mano a los pecadores, a Jesús le costó para que usted ya no sea un pecador. Por eso la primera de Juan 1:9 dice, si alguno pecare, ¿verdad? Entonces, usted tiene una bendición de parte de Dios. ¿Usted quiere avanzar? ¿Quiere caminar en libertad? Lo primero que tiene que hacer es declárese que usted es libre en Jesucristo. Usted dígase, yo soy libre en Jesús. Yo soy un hijo de Dios. Mi padre, en paz descanse, me dijo alguna vez, hijo, el apellido Cortés ha costado mucho trabajo. Usted tiene que vivir como un Cortés. Oiga, y ahí nos tienes trabajando, aunque ninguno hacía el propósito de ser un Cortés real, ¿verdad? Ni él mismo lo podía.
Pero era una carga en nosotros. Imagínate que Dios nos dice, ahora eres hijo de Dios. Y ahora ya no eres lo que antes eras. Y yo quiero, hermano, en esta tarde, con esto te quiero dejar, que si tú conoces quién eres en Jesucristo, vive lo que eres en Jesucristo. Que saques, borra de tu vocabulario, bórralo por el amor de Dios. Es que usted no me conoce como era yo. Pues no, Dios te conocía y por eso mandó a Jesús por ti. No, usted no sabe todo lo malo que era yo. Como que se jacta la gente todavía de decir que era muy mala. Ya no se recuerde lo malo que fue, no se recuerde todo lo que fue, ahora recuérdese lo que es en Jesucristo. Porque el que está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas. Entonces, hermano, número 1, conocer la verdad. Número 2, creer la verdad. Número 3, vivir la verdad. Quien conoce, cree y vive la verdad, le aseguro que su vida es otra. Amén. No tiene por qué excusarse. No le eche la culpa a los demás. Su cristianismo no ha crecido porque usted no ha sabido vivir la forma de que Dios lo llamó. No hay culpable para que usted no sea lo que Dios quiere. El culpable soy yo. Y hoy tomo la decisión. Dígalo conmigo, hoy tomo la decisión de no echarle la culpa a más nadie. Los retiros vemos a mucha gente que le echa la culpa a su papá y a su mamá y a las circunstancias y a la vida y empieza. Sí tiene cosas que ver todo eso. Pero cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, ya no es la culpa de nadie, la culpa es tuya. Y si no estás viviendo y te has equivocado, ¿sabes qué es lo más sencillo? Señor, perdóname, me equivoqué. Perdóname, Señor, ayúdame a salir adelante. Ya quítele los ojos a los demás, por el amor de Dios. Ya quíteselos. No viva por la vida de los otros. Viva por lo que usted es. Amén. Ve al que tiene a su lado. Dígale, ¿qué culpa tengo de vivir como vivo? Dígale, ¿qué culpa tengo? ¿Sabe qué se dice la gente? Tú tienes la culpa de que yo no he podido avanzar. Tú tienes la culpa. Y ahí están. Duro y duro y duro. Póngase de pie.